Bueno, chavales, bienvenidos a este podcast llamada Lo que sea, ¿no? Es totalmente improvisado para la gente que esté viendo desde fuera y nos hemos juntado un grupo de prepas que, bueno, más o menos llevamos hablando mucho tiempo, nos conocimos por redes sociales realmente, todos, porque yo estoy bastante lejos. Entonces salió esta idea de juntarnos todos en una llamada y es completamente improvisado para los que estéis viendo desde fuera, es completamente improvisado. Nosotros hemos sacado temas, hablamos cosillas por WhatsApp de vez en cuando, vamos sacando temas, ideas, por lo tanto os invito a que dejéis por aquí, tanto en comentarios donde estéis o nos paséis por Instagram algún tema que os mole, para que tratemos aquí, y de todas maneras vamos tratando cosas de las que discutimos por WhatsApp o por Instagram o lo que sea, y vamos a hablar un poco de ello, partirnos las caras si hay que partírselas y hacer lo que haya que hacer. Así que dejo que cada uno se presente. Si queréis empezar, empieza Raúl. Preséntate un poco, aunque la gente ya te conoce. Bueno, no me gustan mucho todas las presentaciones, pero en fin, comentar pues que soy licenciado en Ciencias del Deporte, como todos nosotros. Me gusta entrenar, me considero más entrenador que la parte científica, aunque he hecho algo de ciencia también en la facultad. Y actualmente pues me dedico a entrenar a alguna gente, a entrenarme a mí mismo y soy docente. Me dedico a la formación de técnico deportivo en la formación profesional. Ese es mi background, así más o menos rápidamente. Vale, genial. Javi, dale. Bueno, yo soy Javi, aunque algunos me conoceréis más por la cuenta de Physics Science. He trabajado como preparador físico en el Estepona, he trabajado también en G+B y luego aparte trabajo como entrenador personal y preparador físico en Train Studio en Fuengirola. He estudiado Ciencias del Deporte y bueno, en la parte de la preparación física, una de las cosas que siempre me ha apasionado es el tema de llevar todo lo que es la evidencia científica al campo práctico y aplicarlo. En este sentido, yo me considero un pragmático de la evidencia, experimentando con los deportistas, también conmigo mismo, pero luego con los deportistas para conseguir los mejores resultados posibles. El Papers. Mr. Paper me llaman también. De hecho, tengo un amigo mío que me llaman Mr. Paper o Paperman porque, vamos, devoro los papers. Carlos, dale. Bueno, pues nada, yo soy graduado también en Ciencia de Actividad Física y del Deporte. Y nada, dentro del entrenamiento de fuerza, pues bueno, lo que me apasiona y lo que me lleva pues a entrenar yo, a entrenar a la gente. Y nada, pues ahora mismo estoy preparando sobre todo tenistas. Nada, he llevado jugadores de la Superliga China, no sé, un popurrí un poco extenso, he tenido también fútbol americano. Y nada, bueno, como al final esto es mi pasión, pues aquí andamos. Yo lo que más me mola, que además empezamos este grupo, es un grupo de WhatsApp en realidad. No diré cómo se llama por aquí, pero es un grupo que me dio por hacer un día porque me gusta poner ideas en común y bueno, yo llevo un tiempo ya que no he trabajado con otros profesionales porque estaba en un gimnasio en el que, bueno, había uno o dos, pero me costaba un poco más y yo con Raúl siempre me gusta mucho todo lo que hace. Es un tío que yo creo que del tema de sprint y atletismo controla muchísimo, aunque él es bastante honesto siempre e intenta decir que no, modesto, perdón. Pero yo siempre acudo a él cuando tengo alguna duda de este tema. Javi yo creo que es un tío que controla mucho en tema de ciencia, aunque quizá siempre discutimos por este tema, porque bueno, los demás quizás somos un poco más tema práctico y tal, pero aún así la ciencia, como sabemos, es clave y nos tenemos que apoyar en ella y hay que conocerla. Y Carlos para mí es un tío que en tema de músculo controla bastante, tema de tejido muscular, tema de ganancia de masa muscular y de cultureta, y en ese sentido también me apoyo bastante en eso. Entonces creo que cada uno tenemos una cosa que nos gusta más. A mí el tema del salto vertical, pero realmente como a todos aquí nos gusta todo y somos que cada uno tenemos una pasión en áreas diferentes, pero que a la vez trabajan de la misma manera y por eso me gusta hacer esto y creo que va a estar bastante chulo. Y cuando vayamos cogiendo confianza en hablar y tal y vayan saliendo temas, creo que estará bien. Así que voy a sacar un tema que salió hace
poco, estuvimos hablando de ello, es un tema que quizá tampoco es tan importante, pero por empezar y luego ya irán saliendo otros temas, que es el tema de testeo de CMJ, de salto con contramovimiento. Hablamos de salto contra movimiento, de testearlo con o sin brazos. Entonces, es un tema que salió hace poco en Instagram, estuvimos hablando un poco también, tampoco hablamos demasiado, pero bueno, quería conocer un poco vuestra opinión respecto a cuando testeamos un poco a un deportista, si utilizar un CMJ con o sin brazos a la hora de testear y el por qué un poco. Si cualquiera de vosotros quiere empezar con esto. Bueno, pues no sé. Creo que siempre hay que distinguir dos cosas, ¿no? El test de campo y el test de laboratorio. ¿Cuál es la finalidad del test y para qué se usa? A la hora de generar lo que hablaba, perfiles de fuerza-velocidad, de hacer un background de datos y etcétera, etcétera, me interesa que los test sean los más estandarizados posibles, es decir, en las condiciones los más cerradas posibles. Y en ese sentido, sin brazos, CMJ sin brazos, puede que contamine menos, que sea más ejecutable, por así decirlo, por todo el mundo de la misma forma. Con brazos, pues aporta un plus de energía que obviamente va a derrochar, utilizar en cualquier acción deportiva. La cuestión es qué es lo que quiere generar. Si ver un desarrollo atlético como tal o obtener una medida concreta aislada de fuerza. Desde el punto de vista de los datos, casi siempre mejor aislado, ¿no? Quiero un poco lo que comentabas tú, ¿no, Javi? Sí, bueno, a ver, la realidad sobre este tema es que yo siempre me planteo lo siguiente. ¿Por qué elegir cuando puedes utilizar los dos tests para medir? Es decir, al final, un proceso clave dentro de la mejora del rendimiento deportivo es el tema de la individualización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te puedes encontrar dos deportistas que puedan tener un salto muy similar, pero que uno, por ejemplo, utilice mejor el tema de los brazos, ¿no? Entonces, me parece interesante que, por ejemplo, tengamos la oportunidad de valorar esto para, por ejemplo, cuando se programa el entrenamiento, utilicemos el tema de los brazos. Entonces, la clave no es tanto discutir entre utilizo este o este, sino, oye, si puedo utilizar los dos, pues ¿por qué no? ¿Vale? Ahora bien, otra cosa también hay que tener en cuenta de que cuando tú ya trabajas con un equipo, ¿vale? La dificultad para valorar todo eso es muy compleja porque el tiempo que tenemos es muy, pero que muy limitado. Entonces, claro, ahí tienes que irte a los datos que son imprescindibles. Entonces, en este sentido, estandarizar las mediciones con test, por ejemplo, el CMJ o incluso el SJ, podría ser incluso más interesante por la capacidad de estandarizar y estandarizar el salto y de esta manera lo único que varíe sea el rendimiento. Claro, la cuestión es que buscamos una medida con o sin brazos para predecir un rendimiento. Ese rendimiento se puede medir simplemente saltando en la acción concreta. Claro, yo siempre lo veo desde el punto de vista de atlético. Es decir, el caso de hacer un mate es algo muy complejo, ¿no? Que incluso requiere una decisión. Pero si hablamos de atletismo, es decir, te puedes medir un salto vertical con o sin brazos para intentar extrapolar después el rendimiento que va a haber en un sprint, pero quizá el único indicador real del rendimiento es el sprint o incluso cualquier otro tipo de salto aplicado al atletismo, pentasalto, decasalto, triple salto, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que dice, al final una medida en concreto no es indicador de mucho, sino que lo suyo es tener todas las posibles y obviamente no hay mejor rendimiento, mejor test que la propia competición en sí misma. Esa es una cosa que yo quería comentar además, que qué mejor test para valorar la mejora en un mate que haciendo el test de saltar una pierna intentando hacer el mate, pero y luego después caer en el mismo sitio. No hay mejor test que ese para valorar realmente el tema de la capacidad que tiene de salto, porque mete el tema de la coordinación, cómo aprovecha la capacidad contráctil, la capacidad elástico-explosiva, aunque sabemos que esta terminología, pues bueno, no es que haya mucha gente que la apoye. Pero es una manera un poco de saber diferenciar el tipo de trabajo a realizar. Entonces yo lo veo como una heurística. Y porque sea una heurística, no significa ahora que el grupo del mundo es más complejo. Pues sí, pero que eso no significa que no sirva para nada. Entonces, ¿qué mejor test que el propio test del gesto deportivo para saber realmente lo que ha mejorado? Sí, yo iba a decir que creo que eso es otro tema también, pero de lo que estábamos hablando de CMJ sin brazos, incluso has nombrado, Javi, el squat jump.
creo que los tres, lo que hemos dicho, siempre se habla de cuál es mejor, cuál no es mejor, pero bueno, creo que la conclusión es fácil, es que se pueden utilizar todos sin ningún problema. Luego ya es el tiempo que tengas y creo que en valoraciones iniciales sí que se pueden utilizar todos realmente para ver diferenciación, porque sí que es verdad que hay deportistas que saben utilizar mejor el tren superior y esa, digamos, esa fluidez de energía es más, les ayuda más y es más. Yo si testeo un CMJ y testeo un CMJ con brazos, quiero que el CMJ con brazos sea mayor. Si el deportista no está haciendo un CMJ sin brazos mayor, tenemos un problema en la utilización del tren superior. Y en el squat jump lo mismo. Si vemos que un tío hace un squat jump más alto que un CMJ, pues quizá un powerlifter te lo saque. Pero un atleta o un deportista no debería ser así. Entonces yo creo que esos test, como hemos dicho, para tener esa evaluación inicial y saber un poco de dónde coge a cada deportista es interesante. Pero luego sí que es verdad que durante la temporada, por ejemplo, el salto vertical que hablábamos, si tenemos un verte, que es decir, un cacharro de estos que nosotros tenemos que saltar a tocar, es lo mejor que podemos tener. Porque no es que dicen, vale, sí, pero depende de lo alto que estires el brazo tal cual, pero realmente es lo que queremos saber. ¿A dónde llega el deportista? Me da igual que se estire, que se tire un pedo, que haga lo que quiera, si va a llegar más alto. Lo que quiero saber es hasta dónde llega. Un jugador de fútbol americano que tiene que agarrar un balón en un recibimiento, tengo que saber hasta dónde llega. Me da igual que venga a través del salto, que venga a través de la longitud de sus brazos. Quiero saberlo todo en conjunto, que sería realmente el test que yo quiero tener en mi día a día. Y quizá cuando volvemos de esto a lo del CMJ, yo pienso que quizá el CMJ con brazos me da una visión más conjunta de todo eso. Aunque es verdad que luego, como dice Raúl, en el tema de sprint, si hemos estado viendo mejoras en el CMJ con brazos, no es muy inteligente luego ir a hacer un sprint y decir, bueno, como hemos tenido mejoras en el CMJ con brazos, vamos a tener mejoras en el sprint. Porque no va a ser así. Puede que sea así o puede que no. Si has estado haciendo sprint, también experimentas mejora en el CMJ con brazos, pues te lo puedes esperar. Pero, bueno, que hay que utilizarlo todo al final y si quieres mejorar el sprint hay que testear el sprint y el resto de test quizás son test que puedes hacer más frecuentemente porque requieren menos y puedes tenerlos como un seguimiento para esa persona, pero no te van a indicar realmente 100% que estés saltando muchísimo más. Es que yo creo que esto, como hablábamos en su día, es un debate que surge más de los científicos, es decir, de la validez que pueda tener el test de cara a la publicación. Pero lo que hay que pensar en la validez ecológica y realmente todos los test, aunque la terminología no gusta o aquí quien diga que sea imprecisa, cuando se diseñaron las baterías de test de salto, se buscaba evaluar con cada uno una manifestación diferente de la fuerza y una aplicación de la fuerza en un determinado contexto, de una forma más reactiva o menos. Al final todos te dan una información de cómo puede ser que se comporte el rendimiento cuando se integra todo. Y puedes tener un discriminador de dónde te puede necesitar el deportista más o menos énfasis. Y obviamente salta de manera muy reactiva, pero empuja poco, de manera sin ciclo de estiramiento acortamiento, pues obviamente entiende que necesita un trabajo más tradicional, ¿no? Pero al final esa es la visión pragmática del entrenador. Creo que perdemos demasiado tiempo discutiendo la herramienta técnica, pero de cara a validarlo a la publicación, porque al final en una publicación, en una revista, te van a pedir que tengas un test muy determinado, pues para poder replicarlo y para poder entenderlo en un lenguaje técnico y sobre el papel. Pero lo que no se puede explicar es la observación del entrenador y eso que se mira en el día a día, esa subjetividad que básicamente pues la utiliza viendo al deportista comportarse, sea con un test determinado o simplemente lo evalúa en el gesto. Tú puedes ver, en este caso puedes ver a alguien corriendo y saber si es más o menos reactivo sin hacerle un test. Lo vas a ver cómo se comporta a lo largo de los metros, a lo largo de su juego. En definitiva, pues son herramientas, pero a nosotros, para mí, en mi opinión como entrenador, pues te interesa siempre la última parte del rendimiento. No tanto si el test tiene más o menos validez de cara a eso, a la publicación. Te interesa qué es la información que a ti te aporta de cara a lo que hay que hacer, que es entrenar. Eso es. Claro. Sí, o sea, yo pienso realmente igual. Al final, la manera que tengo de trabajar es en el propio ejercicio del entrenamiento es sacar datos de ahí, no realizando ningún tipo de test. Al final, coger al tío, ponerle a hacer un sprint, ponerle a hacer un salto y sacar de ahí los datos. Al final son datos que vas a sacar todos los días, que vas a tener disponible todos los días y que vas a sacar muchísima más información que de un test específico. Y poniendo el ejemplo de un perfil fuerza-velocidad, por ejemplo.
¿Para qué vas a estar sacando todas las semanas un perfil cuando puedes sacar todos los días las velocidades a las que has levantado 2 o 3 cargas? Que ya, eso ya te va a dar la información de las adaptaciones que estás consiguiendo. Entonces, hacerlo sencillo, coger el mínimo número de test posibles y yo creo que ya está. Yo creo que ya lo tienes con el propio ojo y coger lo más específico que puedas. Es que el trabajo de campo al final es otra cosa. Es que al final tú vas a valorar con el cronómetro o con lo que sea y con las sensaciones del deportista. Y no creo que haya muchos entrenadores en el campo que entrenen a muchos deportistas buenos que estén todo el día tomando datos y analizándolos después, porque están perdiendo el tiempo precisamente de las indicaciones técnicas, que es un poco lo que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo. Mucha propuesta técnica, porque se lee mucha literatura científica en un intento de acercarse al alto rendimiento, pero realmente en el alto rendimiento está muy poquita gente y muy poquita gente trabaja con esos deportistas tan top. Y realmente hay pocas propuestas técnicas de esto. Hay muy poca gente que habla sobre qué hacer en el día a día, pero sí hipotetiza mucho. Pero lo que la gente quiere saber es qué hago y cómo, cuántas series de equipo voy a hacer. Y sobre todo, bueno, yo hablo siempre del punto de vista del atletismo. Dime dónde pongo el pie, cómo y cómo trabajo técnicamente y con qué volumen, y no tanto pues esos datos que al final vienen de un contexto más científico, literario, que no lo dicen demasiado. Sí, hay una cosa que lo que decís en torno a cuando estás entrenando, medir a la vez que entrenas, que por ejemplo para mí el VBT me gusta bastante para eso, simplemente porque a la vez que yo estoy haciendo mi trabajo tengo unos datos que yo me puedo guardar y volver a mirar. Pero sí que es verdad, en plan, dos cosas. Una que es interesante porque mides en situación real. Segunda cosa que a mí me pasa bastante, no sé si a vosotros os pasará, pero por ejemplo Raúl que hace bastante sprint, yo sé que el trabajo de sprint es algo que me lastra mucho porque no lo he hecho. Y con todo este conocimiento que tengo ahora, que digo, quiero poder medirlo, por no poder medirlo, me desmotiva el entrenar sprint, porque es difícil medirte un sprint. Si no tienes un láser y estás entrenando tú solo, no te lo puedes medir. Entonces dices, joder, no me lo puedo medir, no puedo medir esto, no lo voy a hacer. Cuando realmente la gran mayoría de gente lo que tiene que hacer es sprintar y punto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú dices, es que para medir un sprint hay que ser muy preciso. Pero es que para entender tus sensaciones durante un sprint o cualquier deporte hay que ser muy preciso. Hay que haber entrenado mucho. ¿Tú crees que el entrenador de Usain Bolt estaba con una célula fotoeléctrica? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Un crono y su ojo. Y su ojo como la historia esta de Goku, la gafa esta. Solo tiene que ver al atleta para saber de dónde coge y qué le hace falta. Y ahí es donde dirige el entrenamiento. Entonces, yo creo que ya hemos pasado de un punto de un cientifismo ya extremo a querer tener todo controlado y a querer predecir todo antes, pero falta mucho trabajo de campo, falta mucha experimentación a nivel de campo y falta mucha experiencia sensorial. Que es que tú sabes, sin coger el crono, que vas más rápido o que vas más lento y que una serie ha sido mejor o peor. Y eso lo sabe el deportista. Y eso el entrenador tiene que mirarlo sin tomar el tiempo. O sea, puede entenderlo sin tomar el tiempo. Y aún así, un entrenador que ha cogido miles y miles y miles de tiempos manuales, no le hace falta una célula para saber cómo va. Bueno, aquí yo quiero opinar sobre este tema porque, claro, pues estoy hablando bastante sobre el tema de utilizar el tema del tiempo todo del sprint y el tema del ojímetro y tal. Pero claro, utilizar simplemente esa forma de análisis no te va a dar directrices específicas que necesita ese deportista. Habéis comentado antes sobre la dificultad que tiene para valorar el sprint, lo que necesita el deportista. Pues esos test existen. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de utilizar la aplicación de MySprint que te permite valorar el perfil fuerza-velocidad horizontal. Entonces, si un deportista tiene bajos niveles de F0, pues a lo mejor se puede beneficiar muchísimo más sobre el trabajo de la aceleración para la mejora del sprint. Mientras que otro tipo de deportistas que necesitan, que tienen un déficit de V0, pues pueden mejorar bastante la parte del sprint trabajando la parte de velocidad máxima. Entonces, claro, además es un test que llevo utilizando desde hace bastante tiempo y es un test que te permite programar el entrenamiento, saber si tu entrenamiento está siendo el adecuado y luego después esto lo puedes ver cómo vas haciendo evaluaciones y los tiempos de sprint van disminuyendo porque es que realmente te sirve para orientar el entrenamiento. Entonces, por esa razón, yo ahí discrepo un poco contigo, Raúl, lo de simplemente basarnos en el análisis del ojímetro y tal,
porque es que también tenemos posibilidades y el tiempo que tú vas a tardar no es tanto como el que parece. De hecho, yo te doy la razón también. Si yo sé que si yo entiendo que si cambio mi CMJ a 10 centímetros, probablemente voy a correr más rápido. Yo lo que pido son respuestas, por ejemplo, de vale, mejoramos mi perfil V0, me hago más fuerte, pero ahora quiero que como entrenador me digas dónde meto el primero, segundo, tercero y cuarto apoyo, la salida después de taco. Y cómo voy a colocar, por ejemplo, los tacos, que puede ser una mejora sustancial respecto a ese trabajo de fuerza, pero solo hablamos de soluciones a nivel de trabajo de fuerza en el gimnasio y de datos. Claro. Yo lo que quiero ver son soluciones técnicas, que creo que ahí es donde falta mucho trabajo y donde faltan muchos entrenadores. Igual que hablamos de deporte colectivo. Yo no he entrado a los deportes colectivos, pero creo que hay una necesidad tremenda de entender el lenguaje, por ejemplo, de un entrenador. Y a mí, si Pablo Lasso me habla de sistema de juego, pensando, perdido no, lo siguiente, no entiendo nada. Y debería entenderlos, creo, en mi opinión, para poder diseñar los estímulos físicos. Y creo que falta mucho trabajo ahí, porque nos centramos únicamente en lo que se puede leer, a lo que podemos acceder, pensando que alto rendimiento, pero claro, es que en el día a día, ¿cuántos estamos ahí? Creo que muy poquitos. Y entender ciertas cosas solo se viven. Es que, a ver, yo creo que una no se contradice con la otra, ¿eh? Lo que dice Raúl es una cosa, lo que dices tú es otra, y las dos se utilizan. Yo a lo que voy es que lo que dices tú, analizar el perfil de fuerza-velocidad en sprint con MySprint, por ejemplo, o MyJump, si es vertical, lo podemos hacer, pero yo creo que en sesiones diarias, por ejemplo, si yo estoy entrenando solo, si yo a mi deportista lo llevo online, ese chaval, grabarse un perfil de fuerza-velocidad con MySprint, por ejemplo, le va a costar bastante. No solo es primero tener un sitio, bueno, dime dónde tú te vas a un sitio, tienes que irte a un sitio donde puedas grabarte bien, donde tengas espacio para grabarte, donde puedas grabarte cada serie. Entre series tienes que sacarte punto de partida y salida. Yo me refiero a que de vez en cuando se puede hacer, imagínate, un sprint o 2 series por sesión, lo puedes hacer, pero luego tienes que saber cómo confiar un poco en tus sensaciones, lo que dice Raúl, ¿sabes? Y ver realmente si esa serie está siendo más rápida, si no está siendo más rápida. Y luego lo que dice Raúl, de que hay muchísimo, yo creo que la grandísima mayoría de la gente no se va a beneficiar de esos datos, porque un chaval que no se ha expuesto a sprints, ni a salto vertical, ni a nada, o se ha expuesto durante un año, por mucho que tú digas, vale, su aceleración, no es que su aceleración sea peor que su velocidad punta, es que su velocidad punta es una mierda, pero es que su aceleración es una mierda, es más mierda todavía, no es que tenga que mejorar la aceleración, es que lo tiene que mejorar todo, ¿sabes? Entonces yo creo que aún así yo sacaría perfiles para conocerlos, como dices tú, pero mi entrenamiento no se va a basar en eso, se va a basar en que este tío apesta en absolutamente todas las partes de su salto, de su sprint, y necesita trabajar cosas muy generales y que probablemente le cueste años llegar a esas cosas que dices tan específicas, que digas, tiene que mejorar más su segundo paso. No, sigue apestando en todo hasta que no baje de los 10.7 realmente, ¿sabes? Tienes que llegar a un punto en el que hasta que no llegues ahí, no sé, yo llevo entrenando mucho tiempo y no estoy ni cerca de cualquier persona que pueda saltar mucho. Yo necesito entrenar, punto. No necesito nada más. Esa es la historia, que cuando haces eso y asumes que lo primero es trabajar, sea como sea, a partir de ahí, cuando tienes una carga mínima y un bagaje técnico mínimo, pues te puedes plantear ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas ayudan a explicar otras cosas. Pero el entrenamiento para mí, es lo que me ha enseñado el tiempo, se convierte en algo muy sencillo, que es constancia, hacerlo y hacerlo intenso realmente y querer. Entonces, luego lo que yo también he puesto un poco es porque, vale, podemos hablar de ese perfil, podemos hacer test de salto para discriminar determinadas capacidades de fuerza, pero tú no tienes, yo siempre repito, hablo de atletismo, no tienes más que ver a un tío correr un 200 metros, por ejemplo, pues si sabes que en el 80 metros lo ha pinchado, pero sabes que no tiene los sistemas energéticos preparados para trabajar en esa distancia y que por lo tanto va a tener que aguantar o hacerse resistente a esa distancia. No hace falta, en este caso, unos datos muy precisos. Y ahora yo lo que quiero es que la gente me dé soluciones a cómo trabajar para conseguir mejorar en esa distancia. Pues vas a hacer 6.200 o no sé. Pero creo que eso es de lo que menos se habla y se habla también ya del punto final de una precisión extrema y de unos datos,
Joder, y yo lo que veo es que los entrenadores de club, de niños, etcétera, etcétera, al final son los que realmente sacan para adelante el trabajo porque son los que echan horas y dando soluciones prácticas de verdad. Y nosotros, que yo he sido y soy científico del deporte, que he publicado, que tengo un máster en investigación, pero es que creo que al final derivas o que eras una deriva centrada únicamente en la publicación y en el cientifismo y en los datos, que no tienen nada que ver con el trabajo de campo, porque no puedes estar en los dos a full, a 100%. Hay quien lo combina y hay quien aporta en ambos sentidos, pero es bastante complicado. Hombre, a ver, ahí, por ejemplo, esto hay que comentarlo también, que obviamente no se hace exclusivamente el trabajo en base a análisis cuantitativo, ¿vale? Hay que también hacer esa parte de análisis cualitativo, ¿vale? Es decir, que yo no simplemente trabajo utilizando estos datos cuantitativos. Yo quiero mejorar la técnica. De hecho, es una parte importante de la valoración también. Ambas son iguales de importantes para mí en el proceso de valoración. Obviamente, como bien comentáis, un deportista poco experimentado, con el trabajo de técnica que haga bien hecho, va a mejorar sus marcas. Y es verdad, es una realidad. Yo me lo he encontrado midiendo test, he hecho test de pre, he hecho test post. Simplemente trabajando la técnica ya ha mejorado bastante el perfil fuerza-velocidad. Y a lo mejor no hubiera hecho falta ese test específico. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero también sí que es verdad que, por ejemplo, sirve bastante para tener un poco controladas las variables. Por ejemplo, tú puedes saber perfectamente con ese tipo de test si el entrenamiento de fuerza que estás utilizando también se está transfiriendo, entre comillas, a ese trabajo de técnica que estás haciendo. Entonces, al final, yo no creo que sea simplemente análisis cuantitativo o análisis cualitativo. No. Yo veo cómo el análisis cualitativo afecta sobre el cuantitativo y cómo sobre el cuantitativo afecta sobre el cualitativo. Entonces, no lo veo como unas dos formas separadas. Yo lo veo como una forma integral de trabajo donde realmente el beneficiado siempre va a ser el deportista. Sí, totalmente. Pero ya digo, si yo es que eso lo comparto y por mí, ojalá pudiésemos trabajar 100% así, que yo no digo que no analice datos, ni mucho menos, pero que para mí creo que es difícil estar en los dos sentidos al 100% y que realmente la economía del tiempo, pues en mi opinión, te va a llevar siempre hacia un enfoque mucho más pragmático. Y llámalo subjetivo o llámalo poco científico, pero es tu método y es tu forma de hacerlo y como lo vives. Creo que eso es por economía del tiempo. Que luego podemos hacer un análisis mucho más profundo y utilizarlo, por supuesto. ¿Se debería? Sí, pero sinceramente yo no soy el strength coach del Real Madrid y no me da un dineral por hacer eso al mes y echar un montón de horas de trabajo ahí. Por lo tanto, siempre intento ser pragmático, sin más. Yo sobre todo que yo creo que se pierde muchísimo. O sea, que el tiempo invertido en valorar es importante. Yo creo que es importante, sin ninguna duda. De lo que dices tú, aunque el tío sea muy malo, valorar nos va a servir para ver en qué vía, por dónde vamos tirando. Por mucho que nuestro entrenamiento esté siendo muy general, yo puedo observar con esos perfiles de los que habla Javi, por dónde está tirando mi deportista. O sea, ya no es decir, tengo que mejorar esto. No. Yo estoy intentando mejorar todo en un conjunto simplemente a partir de entrenar a ese deportista. Pero creo que muchas veces se pierde muchísimo tiempo valorando. O sea, yo he visto peña que se pasa una sesión entera valorando, 45 minutos de cada sesión valorando. ¿Qué dices, tío? Pero ¿cuánto tiempo? Yo entiendo que si tú tienes 4 horas de entrenamiento al día con ese deportista, para adelante. Pero el que tiene 4 horas al día de entrenamiento es un tío que lo necesita. Y es un tío que cobra por ello. Y es un tío que se va a ver beneficiado por ello. Pero yo creo que yo creo que no somos conscientes todavía del tiempo y la cantidad de tiempo que necesitamos invertir para llegar al punto de que todas esas valoraciones sean útiles para nosotros. O sea, ya no es... Yo llevo entrenando 5 años, por ejemplo, y este atleta olímpico lleva entrenando 5 años también. Vale. Yo llevo entrenando 5 años, 5 días a la semana, 1 o 2 horas. Este tío lleva entrenando 5 años, 6 días a la semana, 7 horas al día. Quiero decir que tú piensas un poco en el tiempo total de minutos y de segundos que se han invertido en el entrenamiento de esa persona y que yo creo que la mayoría de nosotros y de deportistas, ni siquiera deportistas a nivel profesional en muchos casos, porque cuando hablamos de deportes de equipo, la mayoría del trabajo que se hace es trabajo técnico, trabajo de campo, no es trabajo físico. Como decía David Antona en un podcast, nunca vas a llegar, siendo deportista de equipo, nunca vas a llegar a tu máximo,
mejor físico, digamos, para el rendimiento, porque no tienes tiempo para eso. Eso va a ser un atleta el que va a llegar a esos niveles, un atleta de atletismo, pero el resto no vamos. Y yo creo que nos centramos mucho en eso sin tener en cuenta que yo considero de que la grandísima mayoría, incluso en NBA, estamos hablando de niveles súper altos, no se ha llegado a realizar un entrenamiento exhaustivo para la mejora del físico, para llegar a esos niveles que digas, esto es crítico. ¿Es interesante? ¿Es útil? Sí. ¿Es crítico? No. Creo yo. Vamos. Si quiere Carlos comentar algo también. Sí, bueno, yo todo el tema este de los perfiles y tal lo veo guay. O sea, lo veo realmente algo necesario. Al final no deja de ser un mapa de por donde tienes que tirar un poco. Pero sí que es cierto que, bueno, pensándolo desde los puntos, desde el punto del tiempo, pero también desde el punto del deportista, porque al final es un tipo de test que no le puedes estar haciendo cada 2 por 3 al deportista, porque al final te van a tomar por saco. Es un test que requiere de mucho tiempo y yo, por ejemplo, que trabajo con sub-18, pues al final los chavales se aburren. Entonces, no es algo que yo pueda hacer de manera recurrente. Sí que es cierto que lo hago, bueno, pues cada vez que terminas un bloque de entrenamiento, ¿no? O sea, al final tienes que esperar ese tiempo, porque al final las adaptaciones no son tan rápidas. Y a lo que sí que me dedico, sobre todo pues, con una mayor frecuencia, es ese control de la fatiga. Eso yo sí que creo que es fundamental. Entonces, pues bueno, eso al final lo puedes controlar con unos datos muy sencillos, como simplemente pues bueno, la frecuencia cardíaca en reposo, el bienestar, un test de bienestar, pues son datos que al final puedes sacar todos los días. Y luego simplemente, pues bueno, pues un levantamiento, coges el VP, ves a qué velocidad levanta, o metes un salto con brazos, o metes un sprint, o metes lo que sea. Mides el RSI, también puedes medir el RSI, pero al final son test que tardas muy poco en hacer, que los puedes hacer dentro del propio entrenamiento y que te van a dar una información de cómo está el deportista estresado, de cuánta fatiga lleva. Yo creo que al final, a nivel de día a día, eso es mucho más importante que tener el mapa que te aporta el perfil. Entonces, bueno, pues yo al final de cada bloque sí que testeo. Al final, bueno, pues 5 o 6 semanas, 4 semanas, dependiendo de la duración del bloque, pues sí que meto esos perfiles. Pero a lo que sí que me dedico pues es el control de la fatiga y ver cómo está el deportista. Yo creo que al final, a la hora de programar el entrenamiento, es algo mucho más interesante que el testear esos perfiles todos los días. Hombre, a ver, yo esto quiero aclararlo. Obviamente no se hacen evaluaciones todos los días, ¿vale? Porque es que entonces estás más tiempo evaluando que entrenando. Y eso sí que lo veo yo una cagada. O sea, eso lo ves en este sentido porque, claro, tú tienes que entrenar, tú tienes que mejorar el rendimiento al tío. Entonces, claro, pero yo, por ejemplo, todos los días tomo datos. Todos los días. Lo que sea. Pero todos los días tengo un feedback de cómo está el deportista a nivel de fatiga. Y eso claro. A mí me parece muy interesante, más que el perfil y más que todo esto. O sea, yo al final eso lo veo como una hoja de ruta. No deja de ser que luego hablar con el tío, hablar con el deportista, claro, es parte de eso también. Quiero decir, yo creo que para mí lo más importante de todo esto, del tema de evaluaciones, es decir, si yo te doy a ti un deportista, ¿sabes? O sea, yo te doy a ti un deportista, tú le ves sprintar, le ves saltar, le ves correr, le ves levantar, le ves jugar. ¿Sabes entrenarlo sin valorarlo con datos objetivos, con números? Porque es que en muchos casos, y a mí me pasa... Eso es a lo que vamos. Llegamos al entrenamiento online y yo tengo un chaval con el que hablo por Skype, que veo un partido suyo de básquet y le digo, camina de aquí para aquí, hazme unos test funcionales que me gusta ver de cómo se mueve, pero no tengo datos objetivos. ¿Por qué? Porque él no puede medirse, porque él no puede correr un sprint, no sabe medirse con MyJump, con MySprint. Le puedo enseñar, va a perder mucho tiempo, lo va a hacer mal, porque por cojones, porque cada vez que lo he intentado me manda unos datos que digo, ¿de dónde has sacado esto? Entonces, es decir, y a mí todavía me pasa, tío. Estoy tan acostumbrado a sacar datos que cuando me llega un tío y no tengo datos objetivos ni números, me cuesta muchísimo programar, me rompo el coco. Y creo que deberíamos ser capaces de poder coger a un tío, verlo jugar, donde se tenga que desarrollar y decir, esto es lo que ese tío necesita, esto es lo que vamos a hacer. ¿Es 100% lo mejor que va a tener? Probablemente no, pero es que nunca vamos a llegar a eso. Y siempre digo eso, que lo mejor es enemigo de lo bueno al final, porque es que te exprimes el cerebro para intentar conseguir lo óptimo, cuando lo óptimo probablemente no sea lo óptimo. Es lo que nosotros pensamos que es lo óptimo, pero luego, claro, pierdes mucho tiempo en eso. Claro, es que hablamos de ciencias de observación que no son cuantificables numéricamente y hablas de datos cuantificables numéricamente. La ciencia, como la conocemos actualmente en el ámbito biomédico, quiere un paradigma cuantitativo, quiere datos. Y eso es lo que os decía, que
que la investigación tiende a eso. Pero esos datos muchas veces carecen de sentido subjetivo y carecen de sentido técnico para el entrenador, porque ¿cómo expresas eso? Es que estos son dos lenguajes a veces diferentes, que tienen que convivir ambos, que nos podemos aprovechar de los dos, pero que hay que utilizarlo de manera adecuada. Y hablamos de dos paradigmas. Uno es la observación y el otro es la cuantificación. Y es que es muy difícil cuantificar la observación, no se puede. Y ese ojo, ese saber estar, ese saber ver, pues es algo que te da la práctica, los años, y que no se puede describir de ninguna forma. Claro. Es que ¿Cómo se explica que un entrenador sin datos, entrenador de Usain Bolt, por ejemplo, que lo ves a un señor gordo con barriga tranquilo en su pista con un crono en la mano, consiga lo que consigue? ¿Me vas a decir que porque tomemos más datos o cuantificamos más ciertas cosas vamos a conseguir más que él? Porque alguien me lo demuestre. Igual que nadie me puede demostrar que no tomar datos no es lo mejor, o que un paradigma totalmente científico no es lo mejor. Pero creo que hay que saber diferenciar las cosas y que muchas veces yo tengo la sensación de que esos datos que se toman con la intención de publicarlos y de escribirlos, pero realmente al entrenador no lo dice nada. Y puedes ver a muchos preparadores físicos, en mi opinión, de altísimo nivel, en equipos muy potentes, con muchísimos medios, tomando datos que parece que van a mejorar el rendimiento del deportista, pero no son para eso, son para publicarlos. Son para hacer luego paper en este sentido, porque el deportista no necesita eso y el entrenador tampoco. Necesita un trabajo, para mí, más subjetivo. Y luego lo que dices hay dos cosas que tenemos: números, cuantificar, tener números, y saber observar. Los números, creo que ambos tienen las dos partes, experimentar y estudiarlo. Pero los números y la aplicación de estos valores objetivos se puede estudiar. Yo puedo estudiar y aprendérmela y decir, cuando yo vea esto, tengo que hacer esto. Pero la observación no se puede. O sea, alguien te puede decir, cuando yo veo esto, hay que hacerle esto. Pero eso va a cambiar con la siguiente persona. Y eso requiere mucho más tiempo que no lo otro, porque lo cuantificado y los números se pueden estudiar y yo puedo pasarme 24 horas estudiándomelos, chapándomelos y aprendiéndomelos bien. Y luego voy a necesitar aplicarlo y experimentarlo. Pero la experiencia es pura experiencia. Es decir, es tiempo invertido en ver y ver lo que me está funcionando. Y eso no se puede leer, no se puede estudiar, no se puede empollar. Ese ha sido un debate siempre de la educación física. La evolución que he tenido a lo largo del tiempo es que cuando empiezas como estudiante eres muy crítico con la educación física porque no acabas de entender ese paradigma cualitativo, esa docencia hecha arte que nadie te puede explicar porque solo se puede conseguir a lo largo del tiempo y de la experiencia, y lo que quieres son respuestas, quieres datos, pero te das cuenta de que cuando pasas por ese proceso a lo largo de los años, pues no todos son datos, y empiezas a entender a esos antiguos profesores, entrenadores que criticabas porque no te daban respuesta o porque no sabían cuantificártelo todo, pero dices, joder, si es que esto es lo que tiene una sabiduría, una sapiencia que yo no he podido alcanzar desde el inicio. Pero claro, tampoco se puede rechazar el uso de esos datos desde un paradigma más biomédico. Ese paradigma biomédico, desde el punto de vista médico puro y duro, de la biomecánica, de la fisiología, te puede explicar cosas y te puede dar opciones para no hacer cosas que sabes que no van a producir determinados efectos. Pero es lo que digo, se necesitan los dos. Y que yo creo que hay un punto de vista, al menos una tendencia a querer respuesta, a querer ese paradigma cualitativo, o sea, cuantitativo en datos, pero que realmente hay cosas que luego no se pueden explicar, que te las dan los años y que la gente, cuando ya tiene ese bagaje y ha pasado por esos años, pues tampoco quiere saber del otro porque no le aporta demasiado. ¿No se retroalimentan? Por supuesto que no. ¿Deben estar los dos? Sí, pero cada uno debe saber dónde está, en qué ámbito y qué es lo que tiene que tocar y no pisarse de todas las cosas. Si es que al final hablamos siempre de multidisciplinaridad, etcétera, etcétera, pero nadie la aplica. Todo el mundo quiere estar en todos los sitios y todo el mundo se tira un poco de mierda y dice que lo suyo es lo mejor. Y no es así. Hombre, a ver, aquí ya cada realidad es diferente. O sea, pero bueno, que de todas formas comento de que lo que ha comentado antes Carlos, vamos por parte, lo de Carlos, el tema de monetizar el salto para ver cómo está el tío y tal, pues obviamente, pues si lo ven necesario, es un test rápido que tarda 1 minuto, no tarda más. Te sirve perfectamente para saber eso. Ahora bien, lo que no es factible es continuamente hacer evaluaciones diarias cuando a lo mejor en determinados ciclos de entrenamiento donde genera un poquito más de fatiga y otro donde disminuye, pues obviamente te va a dar rendimiento diferente. Entonces no te sirve para evaluar, para saber todo eso. De todas formas, también comento una cosa.
es que también es verdad que no sé si a lo mejor me estoy expresando mal o lo que sea, pero que también es muy importante el tema del ojímetro, ¿vale? Que eso también es muy importante. Saber diferenciar, por ejemplo, la fase, por ejemplo, de aceleración de un sprint, que un chico, por ejemplo, en la fase del toe off, que es el último empuje, el último pie de empuje en contacto con el suelo, pues tendré que saber cómo se desplaza, cómo por ejemplo tiene las tibias paralelas, todo ese tipo de detalles técnicos serán importantes saberlo, por supuesto que sí, pero que obviamente pues que al final la clave es saber ambas, que analizar ambas, y obviamente al inicio será mucho más importante el análisis cualitativo, ¿vale? Es mucho más importante el cualitativo, porque es que simplemente trabajando la técnica de un sprint, de una aceleración, de un cambio de dirección, ya el tío te va a mejorar. Te va a mejorar. Entonces, no necesitas ese trabajo tan específico. Ahora bien, conforme el nivel del deportista vaya avanzando, pues sí te permite obtener esos datos, pero claro, es cuestión de lo que tú has comentado antes. Ahora llega el trabajo de Usain Bolt y dice, mira, yo no he hecho un perfil fuerza-velocidad horizontal en mi vida y no tengo ni idea de lo que es, y ahí tengo al tío campeón del mundo. Pues ole su polla. Sí, pero lo que te quiero decir que no es uno, que son 100, y que esa experiencia no se puede cuantificar, que es que al final son otras cosas. Y yo simplemente lo que quiero expresar es que podemos hacer un perfil de fuerza-velocidad para saber si hace falta más fuerza o más velocidad, pero que al final tú coges un crono y ves cómo se comporta en una distancia corta o una distancia larga y sabrás de dónde cogea, ¿no? En este caso, repito, en el sprint. En otros deportes podrás ver otras cosas en función de simplemente cómo juega. Entonces, eso es lo que en el día a día es lo que te interesa, creo yo, porque si tú estás en un deporte colectivo donde el principal trabajo, fundamento, es el desarrollo técnico-táctico, pues tienes que centrarte en los datos que puedas sacar ahí, aunque sean de manera cuantitativa. Es a lo que voy, que al final es lo que hay que hacer. Yo creo que no hay nadie en desacuerdo en realidad, ¿eh? Simplemente cada uno, a ver, pero todo es importante, todo hay que utilizarlo. Yo sí que doy énfasis, quiero decir que creo que doy énfasis en lo de que dice Raúl del ojímetro, porque yo creo que eso es lo que falta, es lo que nos está enseñando de manera formal. Porque aparte es que es muy difícil de enseñar, eso que dice Raúl, que tú te encuentras con un prepa que tiene muchos años de experiencia y tú vas y ¿por qué haces esto? Y el tío te va a intentar dar una explicación, pero probablemente va a sonarte a rana, porque vas a decir, ¿eh? Porque a él le suena bien, porque es lo que se le está haciendo, porque a él lo que va bien y a ese deportista le va bien. Para que tú entiendas eso, tendrías que exponerte a trabajar con ese tío durante un buen rato, durante unos buenos días, unos buenos años. Quiero decir, entonces por eso muchas veces, primero, se critica a gente que vemos hacer cosas que no entendemos. Luego es verdad que sí que se puede, está bien criticar siempre desde una postura, desde saber que no conoces el contexto 100% y que hay cosas que sí que son una auténtica tontada. Pero bueno, que simplemente yo creo que se empuja, yo y Raúl y Carlos incluso más, empuja más por ese lado, porque falta más la enseñanza de todo eso, pero lo que dice Javi, vamos, es que es necesario y cuanto más medios se tengan, con más facilidad se va a poder aplicar y mejor se va a poder aplicar. Y lo que dices tú, Javi, es que es contexto todo, es contexto. Si yo estoy trabajando con un deportista solo, pues es que en ese sentido voy a tener todos los recursos del mundo para hacer eso. Claro. Tengo todos los recursos, por lo tanto, a tope con ello. Pero bueno, tengo un equipo de fútbol americano de 60 tíos. Es que ese es otro rollo, ¿vale? Cuando tú tienes 60 personas, pues obviamente tu capacidad de hacer análisis de datos es muy limitada. Entonces, claro, los test tienes que hacer son los test que vayan cortitos y al pie. Hombre, ya claro. Está. Y si te viene... Perdona, te he pisado. Nada, y lo más fácil va a ser hacer un análisis cualitativo, porque simplemente con eso ya tiene bastantes cosas para trabajar. Ahora bien, que tiene un volumen más reducido de deportistas, por ejemplo, un grupo de 10-12, pues a lo mejor sí te puede interesar. Pero como digo, no es toda la evaluación, toda la sesión de entrenamiento evaluando, que eso es una locura. Que no va por ahí los tiros. Es simplemente tomar una pequeña parte como evaluación, pero eso solamente será un día de una semana y no se vuelve a evaluar hasta que ese periodo de entrenamiento haya producido esas adaptaciones. Si yo valoro el lunes, le hago un trabajo el lunes y el martes sigue igual,
¿puedo sacar conclusiones de mi trabajo? No, porque no he tenido tiempo suficiente para saber si el tío ha mejorado. Yo tengo que Javi, dejar los vecinos te van a echar de casa, tío. Bájalo. Se me escucha mucho. Sí. No, pues se entiende totalmente lo que dices, tío. Pero luego también, y otras cosillas, como dice Carlos, de medir la fatiga diariamente con CMJ, y es una de las cosas que cuando tienes esto de contacto, que es lo que yo tenía, una plataforma de contacto, joder, es muy fácil de utilizar y yo la utilizaba. Pero me di cuenta cuando estuve pues 2 años con el mismo equipo de básquet, con chavales que repitieron. Llevas mucho tiempo con una persona y me doy cuenta, tío, de que si me va a llevar 15 minutos testear a 40 jugadores, yo llegué a un punto en el que dije, tío, me salto esa parte, termino el entreno, me los siento a todos ahí y nos echamos unas charlas al final. Y el entrenador a veces aparecía y me decía, pero tío, ¿qué estás haciendo? Y yo, conocer a los tíos, conocer a los jugadores, y salían cosas y conectas más con la gente, y eso es algo que parece que no es parte del entrenamiento, pero que para medir la fatiga muchas veces yo venían chavales que habían matado a su hermano o lo que sea, un chaval de Chicago que vino, su mejor salto de la temporada, todo el mundo, let's go, no sé qué, y el chaval se fue, no sé qué, se fue al baño, oye, puedo ir al baño, tal. ¿Sabes? Quiero decir que no siempre va a ser así, pero prefiero yo, una vez más, si hay que elegir, porque en muchos casos hay que elegir simplemente por economizar el tiempo, y es coger y decir, tío, prefiero charlar con este tío que no sacarle un salto. ¿Sabes? Que muchas veces se pueden hacer las dos y hay que hacer las dos. Pero si tienes que elegir, siempre elige la parte en la que tú te desarrollas como una persona, como un amigo, como un mentor, lo que sea. Creo que esa parte de conexión personal siempre te va a dar más datos que no testear, ¿sabes? Que si se puede, que se hagan las dos, siempre. Pero yo siempre digo eso, que si se puede elegir, yo prefiero preguntarte cómo has estado, cómo te has sentido, ¿sabes? Si es que tu valía como entrenador está ahí. Si es que es lo que digo, hemos empezado una discusión por una cuestión técnica, pero una cuestión técnica ¿para qué? ¿Qué es mejor para hacer el perfil de salto de fuerza de velocidad? ¿Un salto tal o cual? Pero la realidad es que a mí no me hace falta saber que va a poner a un tío saltar antes para saber que está cansado, porque lo voy a ver correr y voy a ver que no levanta la pierna, que no tiene los mismos tiempos, etcétera, etcétera. Y mi valía como entrenador, ¿dónde reside? Pues en adaptar el entrenamiento ese día o en mandarlo a su casa si es que le hace falta. Entonces, para eso estamos, ¿no? Y en el día a día. Y eso es para mí lo que tiene que hacer un entrenador principalmente, más que el análisis de datos y el intentar dar explicaciones a cosas tan complejas. Lo que tiene que hacer es planificar, coger una hoja de ruta que puede ser más acertada o menos, pero que es una hoja de ruta para que el deportista sea continuo, y adaptar el día a día. ¿Que quieres hacer luego más cosas? Cojonudo. Ole ahí, porque al final estás dando datos a la gente. Pero si te da tiempo, si no, ocupa las 2 horas dirigiendo la sesión de entrenamiento del deportista, controlándolo y haciendo lo que entrene, que es lo principal, que el deportista entrene, porque el talento ya lo tiene, el que está ahí porque quiere y porque puede. Eso es otro tema, sí. Es que esa es la historia, pero ¿para qué vamos a andar es que voy a hacer este? Primero que entrene, y luego ya, si puedo sacar datos de ahí y lo analizo, genial. Sí. Voy a echar 6 horas al día analizando datos o publicándolo o cualquier historia, me lo pagan, me es rentable o me da la gana hacerlo, cojonudo. Pero las 2 horas que yo esté, que sea con el deportista, dirigiendo lo que hace y explicándole a nivel técnico qué tiene que hacer, que creo que es lo más importante, porque realmente es lo que más le va a rentar. Que yo luego saco de ahí cosas, pues perfecto. No, a ver, al final el mejor test al final no deja de ser una pregunta. Eso está claro. Claro, sí. Eso está claro. Ahora Javi dirá, la pregunta de cuánto saltas. Broma. Dale, Javi, dale. Nada, yo quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con el tema de que esa parte de cómo el deportista percibe su bienestar, cómo se siente y tal, es una parte también fundamental, ¿vale? O sea, pero es lo que vengo a hablar, que esa parte puede llegar a ser incluso más importante que el propio análisis de datos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo lo veo como 2 cosas complementarias. Ahora bien, lo que tú dices, si tú tienes 60 tíos y va a tardar 15 minutos, no lo hagas. Simplemente hablando con él, pues para adelante. Que tiene un grupo tal. Yo incluso había veces que con 12 tíos yo tenía 30 minutos de gimnasio máximo. ¿Tú crees que me voy a poner yo a hacer de salto cuando nada más que tengo 30 minutos de preparación física? No puedo. Sí. Es que voy a estar más tiempo tomando datos que entrenando. Y esos tíos lo que necesitan es entrenar.
Entonces es mucho más interesante el cómo está, no sé qué, no sé cuánto, que el propio test de salto. Ahora bien, tema de entrenamiento personal, pues sí se podría hacer. Es un poco esto, y esto además que comentáis, yo lo tengo integrado como también se habla en algún estudio de Gavet donde hablaba sobre el tema de comparación de carga interna, carga externa, cómo interpretar los datos en base a la toma de decisiones. Y, por ejemplo, cuando un deportista se encontraba con que una carga que tú le ponías le parecía muy alta y la carga interna también muy alta, pues obviamente el deportista podemos saber que se está mal adaptando. Entonces, ahora bien, con cuestionarios de bienestar y tal, pero bueno, que eso también no es mejor que cuestionario que preguntarle al deportista cómo está. O sea, es el mejor cuestionario que puede hacer. Claro. Ahí lo único de decir que están bien los estudios, pero cuando se estudia lo cualitativo, se intenta cuantificar lo cualitativo. Es decir, ¿sabes? Es como darle una vuelta. La pescadilla que se muerde la cola. Es que eso es una ciencia en sí misma, que eso es la observación sistemática y la cuantificación de frecuencia y de determinadas cosas. Y para mí es la ciencia más fea que existe y realmente siempre ha habido entre científicos una dicotomía y una pelea entre el paradigma más cualitativo y cuantitativo, porque al final los que vienen del ámbito biomédico dicen que la ciencia social y la ciencia de educación, etcétera, no son ciencias como tal o como se entiende en el paradigma actual. Pero yo pensaba así y entendía las cosas así porque quieres respuestas, pero que luego hay cosas que no se explican, que es como la educación en sí misma. ¿Cómo estudias el comportamiento en un aula? ¿Qué vas a coger a los niños y le vas a decir, esto porque te voy a meter aleatorizado y te voy a poner aquí? No puedes, ¿verdad? Porque no puedes interferir en el comportamiento. Dime tú a mí cómo interfiere en el comportamiento de una variable tan compleja ahora que se llama sistema dinámico, etcétera, etcétera. Eso para mí es una bola de nieve. Hostia, pues si eso no se puede explicar, pues tampoco se trata de estar cuantificando continuamente y cogiendo datos, sino dirigiendo al deportista. Si es que muchas veces es estar ahí y decir esto porque lo digo yo y ya está, y que te quieran hacer caso y que quieran hacerlo. Y sobre todo mantener al deportista motivado y mantenerlo sin lesiones. Y mantenerlo sin lesiones claro que requiere un enfoque súper científico, obviamente, y cuantificable, pero se trata de eso, de poder entrenar todos los días y de ir modificando, adaptando y haciendo ese arte de la ciencia, que nadie está negando aquí absolutamente nada. Pero es que creo que... Exponerte a tope, tío. Yo lo que le falta a la gente en clase pero no es un problema nuestro. Bueno, sí, en realidad sí, porque como decimos, la pescadilla que se muerde la cola, pero toda la gente que está en clase, que está en CAFIT, que está haciendo un máster de rendimiento, que todos queremos ponernos el titulito, ¿sabes? De BSC y MSC y no sé qué y no sé cuántas, que está bien y es necesario ahora porque es lo que se exige y bueno, eso quiere decir, simplemente para mí quiere decir que tienes ganas y que, que te has dejado huevos, pasta y tiempo en eso. Pero que a la vez que eso, si realmente quieres aprender a entrenar, tío, coger para el que esté ahora estudiando y, tío, suena mal porque es lo que hay, pero trabajar gratis mientras estás estudiando porque es cuando puedes realmente y irte a sentarte en una pista de atletismo, tío, y entrenar. O estás cerca de Raúl y decirle, Raúl, ¿me puedo ir a entrenar contigo? Sí, tío. Carlos, Javi, ¿me puedo ir a entrenar con vosotros? Quiero entrenar con vosotros, quiero ver cómo entrenáis, quiero ir a visitar al tío del Real Madrid, ver cómo entrena. Cosas que te gustarán, cosas que no te gustarán, cosas que serán una tontería, pero exponerte. Horas, tío. Cuantas más horas puedas simplemente sentarte y ver, como si es... El otro día pasaste tú el canal del atleta noruego, creo. Simplemente sentarte, tío, y mientras estás desayunando, verte cómo entrena. No, tampoco te preguntes un poco el por qué, porque no te lo va a poder contestar. Ahí has dado. Es que yo no quiero ya el por qué. Yo quiero saber qué haces. Y a partir de ahí hago mi comparativa, saco mis conclusiones e intento con mi conocimiento darle una explicación. Pero quiero saber qué coño haces. Y a ver cuántos en general del mundo de la ciencia del deporte, los que salimos de la carrera, sabemos lo que hace un atleta olímpico. Me puede decir los entrenamientos del día a día, pero todo el mundo da soluciones de alto rendimiento. Y todo el mundo ejercicio antilesiones. O no hagas tanto volumen de trabajo que te va a lesionar. ¿Y tú qué sabes? Si no sabes cómo trabaja, estás con él. Yo no estoy con LeBron. Yo no puedo hacerle propuestas a ese hombre. ¿Es así? Claro. Y luego es que lo bueno de eso es que te vas a encontrar con tíos que harán A y con tíos que harán Z. O sea, vas a pasar todo... Pero y entonces es cuando llegas al punto de... Hostia, pero ¿qué es lo bueno? Porque ves al noruego y ves que hace saltos... que hace una sentadilla pesada y luego se pone a hacer saltos con sentadilla. Completamente al revés de lo que se decía. Y luego un hip thrust a una pierna y luego no sé qué, y luego salta y luego 10 repes en no sé qué. Que dices tú, ¿qué cojones? Y luego te encuentras a un tío que sigue un poco la ciencia. Pero el noruego corre más. ¿Por qué?
Pero en noruego sí que va al centro de alto rendimiento, hace análisis biomecánico y se lo hacen científicos, pero no son sus entrenadores. O sí, no lo sé. Pero que no se están negando aquí absolutamente nada. Pero que es que parece que hay un problema ahora con inventar y decir, voy a hacer esto y lo voy a hacer porque a mí me funciona y porque sí. ¿Cuál es el problema? Ya me lo investigarán y a lo mejor me demuestran cuál es el fundamento. Pero que no voy a hacer análisis por análisis. Es que a mí no me dice este perfil o este salto que esto me vaya a dar resultados. Pero es que ya vamos por delante. Hace poco se publicaba un PP joder, me sale el investigador español Pedro Jiménez Reyes, sobre la posición de la cadera en el sprint y cómo puede afectar. Han venido ahora científicamente a explicar lo que se iba explicando desde que sabemos que existe la carrera de velocidad, que tienes que ir con retroversión pélvica y con un ciclo anterior. Pues es evidente, tú eso lo escribes ahora a posterior y obtienes los datos, pero eso ya lo sabíamos. ¿Por qué no lo vas a explicar y lo vas a hacer? Es absurdo, ¿no? Claro, esa es otra cosa, que el negar, no negar, pero menospreciar, porque ahora se ha publicado, vale, ahora sí que lo puedo enseñar en una clase. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué no lo enseñas desde antes? Porque tú has visto que eso ha dado resultados y ha funcionado. Claro. Pero explicar que puede o que no puede dar resultados. Y que aunque se publique en un estudio científico, aún así puede o no puede dar resultados. Pero la única diferencia es que se ha publicado algo, ya está. Se ha publicado, lo ha firmado un tío que lleva estudiando mucho tiempo y ya está. Y probablemente Pedro Jiménez Reyes, que lleva entrenando atletas durante muchísimos años, eso ya lo sabía. Pero ahora ha dicho, venga, voy a ponerlo en un papel. Yo creo que ha visto, dice, hostia, voy a hacer un paper de esto y queda una publicación de puta madre. Claro. Esto ya lo llevo aplicando. Es a lo que voy, que muchas veces lo que hacemos es sacar los datos para publicarlo. Pero bueno, si es que ya lo sabíamos. Es así de simple. Pues te pongo el ejemplo del profesorado. Es decir, el profesorado planifica su año, voy a hacer este tipo de cosas para que los alumnos me consigan este aprendizaje. ¿Es mejor o es peor? Me da igual, es un método. Lo que importa es que haya un método y que se aplique y se haga a lo largo del año. ¿Por qué voy a discutir contigo si el mío es mejor o peor? Voy a ver cuál es el tuyo, yo haré el mío e intentaré integrar lo bueno y apartar lo malo. Yo es que ya he aprendido a pensar así, creo que es lo más óptimo. Y yo a todos los entrenadores critico a muy poquita gente, salvo que haga aberraciones para mí, porque lo que hago es intentar empaparme de lo bueno, y veo gente que no tiene a lo mejor tanto background, que no tiene tanto supuesto conocimiento y no tiene tanta formación. Joder, y tiene unos atletas del carajo, algo estará haciendo bien, ¿no? Entiendo. Pues voy a intentar quedarme con lo que diga y haga, con lo que yo crea que es bueno. Yo al final lo veo la mejor manera de aprender eso, observar sobre todo qué es lo que hacen los entrenadores y cómo les funciona. Y experimentarlo tú. De coger y aplicar su programa y ver por qué y quedarte con las cosas buenas y, bueno, al final introducirlo dentro de tu metodología. Totalmente. Claro. Y ya está. Es que tampoco, no sé, lo que hemos hablado es simplemente dar prioridad a una cosa que nos enseña. Punto. El tema de la ciencia, vamos. Es que sin la ciencia tampoco hay muchas cosas que no podríamos hacer. Es que, no sé, es todo en conjunto, simplemente que hay algo que es la parte de la experiencia que yo creo que es tan difícil de enseñar que hay que ser conscientes de que cada uno tiene que empezar a hacerlo por su cuenta, si no, es que aparte de leer libros de experiencia, de gente que haya hecho cosas con experiencia, no es otra que conocer gente. Por eso yo creo que Instagram, tío, tiene un montón de tontadas, pero Instagram me gusta porque hay gente hablando de lo que a él le parece. De coger un tío y que haga un vídeo. Yo me gusta muchas veces hacer un vídeo de, hostia, he estado probando esto, este deportista me ha dicho esto, pues yo creo que esto es así, punto. Y me gusta, siempre tengo un comentario de, oye, ¿puedes pasarme las publicaciones? Y yo, pues sí, ahora voy. Que no hay, coño. Porque lo digo yo, es que no estoy publicando en Nature, es que estoy publicando en Instagram, porque lo digo yo, que te gusta a mí, si no, pues no, ya está. Claro, no hay más ciencia. No quiere decir... Cuando vaya a publicar una revista científica tendrás que dar una explicación a las cosas y eso es evidente, que yo digo, que yo tengo alma de científico, que he publicado, pero que precisamente por eso entiendo lo difícil que es hacer entrenamiento científico. Roberto Cejuela lo escribía en su libro, y no es suya la frase, pero decía que el entrenamiento científico no existe porque no es aplicable lo que tú haces en un laboratorio a la vida real, es mucho más complejo. Totalmente. Sí, ya está. Totalmente, y con esto ya queremos concluir con este tema, que al final el tema de la ciencia, porque a mí me ha pasado, o sea, yo cuando me encontraba los primeros artículos decía, hostia, esto es como lo meto a la práctica, es que había veces que yo decía, coño, es que es inviable, entonces es a lo que voy, cogerte lo práctico y aplicarlo a tu contexto siempre y cuando tu contexto sea el adecuado. A lo mejor no es el adecuado, por lo tanto no lo apliques, ¿vale? Pero al final, yo como conclusión final es que
tanto la experiencia como la práctica basada en evidencia, como las preferencias en el deportista, es lo que va a hacer que obtenga los mejores resultados posibles. Y eso es lo más importante. Claro. Tener en cuenta esas 3 variables para, en base a eso, establecer el programa de entrenamiento lo más individualizado posible. Y ahí es donde está el secreto del rendimiento del deportista. Y que ya te digo que yo he pasado en parte también por el proceso científico y de publicación. Y que igual que tú tienes un objetivo con tus deportistas, que es que rindan más, tu objetivo como científico del deporte es publicar, no dar solución al entrenador. Claro. Eso que quede claro. Mira, a mí me ha pasado hace un par de años con un chico que era futbolista y total, decía que estuve llevando el tema de un esguince de tobillo, ¿vale? Me dice, oye, Javi, ¿yo para calentar puedo utilizar un Bosu? sabemos la evidencia que tiene el Bosu. Yo le decía, a ver, no es lo más... según es verdad que en base a la evidencia, pues no es lo mejor. Pero dice, pero es que así me siento mucho más seguro. Lo y tal, pues para adelante, lo prefieres, te vas a sentir más seguro, te vas a sentir tal. A la mierda la ciencia. A ver, perdón por esta expresión, pero sí, ¿qué le va a producir? ¿Riesgo-beneficio? ¿Le va a tener más beneficio que riesgo? Para adelante. Pero si es que al final es que ahí es lo que vamos. Vemos continuamente, por ejemplo, hace poco salió lo de Real Madrid entrenando en un Bosu. ¿Tú qué sabemos qué está haciendo? ¿Por qué lo hace? Y si a lo mejor el tío te dice, oye, que quiero ponerme encima de un Bosu porque me siento seguro. Y dice, y además que luego después dice, no, pero es que además, como me lo has hecho, voy a confiar más en tu trabajo. No, y eso me ha pasado a mí porque yo he metido la pata ahí. Yo he metido la pata ahí de decir, yo he metido la pata ahí de decir, este tío no se sube en un boss por la pelota y total. Y al final, ¿qué me pasó? El tío se encabronó y al final a nivel de riesgo-beneficio me dio mucho más prejuicios que beneficio. Entonces yo ahí metí la pata. Yo ahí metí la pata por ser un enfoque totalmente científico. Entonces, por esa misma razón, si ese deportista cree en ese trabajo, pues bueno, tendré que tener en cuenta las preferencias del deportista también, porque es que eso forma parte del entrenamiento individualizado. Es que creo que hay que ser un poquito más prudente, porque está muy bien adular a los preparadores físicos cuando vienen a un congreso o los ven en un máster, etcétera, porque están ahí arriba y luego en las redes sociales les das caña cuando probablemente están por ahí detrás también. Hay que ser un poco más inteligente. Claro y si quieres, y si lo que quieres es darte a notar para estar ahí, pues lo que digo, yo es que supongo que sería un poquito más mayor. No seas tan tonto de criticar así tan abiertamente y luego ir por ahí adulando a cualquiera que tampoco tiene que ser tan bueno, que sabe Dios por qué está ahí. Claro, y luego está criticar, o sea, el tema del Bosu que siempre se habla y tal, es criticar un poco, lo que hay que criticar no es que esta persona lo utilice, por qué lo está utilizando y para qué, porque no tienes ni puta idea, porque LeBron James sube un vídeo encima de una pelota de estas de yoga haciendo, probablemente está haciendo el panoli y le apetece y se lo está pasando bien y él lo sube. El problema es interpretar eso como que esa persona está intentando trabajar la estabilidad, cuando probablemente sea el último de sus objetivos. Y luego criticar esas cosas públicamente, no criticar que LeBron James está haciendo esto, no, criticar que alguien diga que eso se utiliza para mejorar la estabilidad. Si alguien sube un vídeo a Instagram diciendo que esto mejora la estabilidad, yo creo que es legítimo ir y decir, el contenido, claro. Eso no es así. Que tu deportista quiera utilizar un Bosu porque lo tiene, o se compró una tortuga de estas y la lleva a todos lados. Tío, que la utilice y no le va a pasar absolutamente nada. Mientras luego haga todo lo que tiene que hacer, es una pequeña cosa que a él en la cabeza le va bien. Pero sí que está bien criticar el concepto de decir, eso no es para eso. O sea, el tío que te está vendiendo el Bosu te está diciendo que el Bosu mejora la estabilidad. Mentira. ¿Que quieres hacerlo? Pa'lante. Pero no te va a ayudar en eso. Si a ti te ayuda y te gusta, dale. Pero que sepas tener la máxima información posible, simplemente, yo creo. Que no, pero que ya te digo que si tuviésemos alguno de nosotros en el Real Madrid cobrando esa pasta con esa presión y esa responsabilidad, no sé si iba a sudar los cojones, hablando bien y rápido, lo que no dijese nadie en redes sociales. Y el que está en redes sociales criticándote es como, ¿por qué me criticas? Pues porque no estás ahí y no tienes ni clientes ni trabajo de alto rendimiento como para estar ahí. Porque tiene tiempo para escribir esta gilipollez, así de simple. Claro, a mí me llega David Weck, tío, con su Bosu y con sus mierdas y me dice que me da 1000 pavos la publicación y digo,
No te preocupes que le voy a encontrar alguna manera de utilizarlo, tío. Y ya está, y lo diré y lo explicaré, pero lo voy a utilizar. ¿Por qué? Joder, porque vivimos en una sociedad en la que necesitamos la pasta y mientras... A ver, hay maneras y maneras, está claro, de hacer las cosas, pero tú llegas al Real Madrid y el director de performance, tú eres el prepa físico, te dice, quiero que hagas trabajo con Bosu. Sí, señor. Adelante, voy a hacer trabajo con Bosu. Mañana mismo. Y ya está, No punto. te Es que, Es que aquí estoy. claro. Es que, vamos a ver, es que es así de simple. O sea, si los que estamos discutiendo en redes sociales, ¿por qué no estamos? Ahí sí son lo que yo critico. Si es que no está bien hablar, está bien hacer contenido, pero es que si no estás ahí, ¿qué coño vas a hablar? Es Claro, decir, no, es puedes difícil, ¿eh? pensar que no está bien, pero joder, cuando estés ahí, di, esto categóricamente no está bien. Es a lo que voy. Que menos que estés. Sí, claro. Bueno, ya está. Hostia, si es CMJ con brazos, ¿sabes? A ver, yo creo que poco a poco iremos trabajando, iremos haciendo temas un poco más concretos. Yo creo que lo podemos cortar aquí, ¿o queréis seguir? Yo tengo que irme dentro de un ratito. Sí, Voy a por eso. entrenar precisamente. Cortamos aquí y de todas maneras en próximos episodios haremos temas, se pueden hacer incluso temas más concretos, aunque siempre van a ser un poco así, yo creo que van a derivar en este tema simplemente porque cuando tú te pones a discutir y a hablar como entrenador en sí y no leyendo una cosa, siempre va a salir esta finalidad que es la vida real y punto. Es que tienes que acabar en esto, pero sí que... Mira, yo creo- yo hoy, por ejemplo, debería de ir a hacer series largas, resistencia y rápido, y vomitar si hace falta. Y no paro de engañarme a mí mismo para ver qué cojones me invento para no hacer eso. ¿Me entendéis? Entonces, para mí lo importante es que hay que hacer eso, no tanto... y creo que eso es la clave, ¿no? El que la peña entrene pues como tiene que entrenar, y sobre todo que dé continuidad. Al final, como decía Javi, sí, da continuidad. Joder, Sí, tú podrás eso. saber cómo funciona algo cuando lo de continuidad. Pero yo lo que veo es mucho invento para precisamente no hacer lo que hay que hacer, que es difícil y duro. Totalmente. Continuidad. Y es lo que falta, tío, muchas veces. Bueno, esto ya lo hablaremos en otro episodio, pero falta el hacer lo que tienes que hacer día tras día, tío. Es lo que más cuesta, es que es lo que más cuesta. Es que correr y no hacer Animal Flow, le llaman ahora, que no sé ni lo que es, pero que lo veo por ahí, me pongo Cobra igual. que pongo un abuelo cacarrao y ahí me cago en Dios, qué coño es esto, que no lo entiendo, porque ahí sí que soy científico, es como, que explícame qué cojones hace esto y para qué, porque no lo entiendo. Y si me muevo como un... pues muy bien, pues hace una danza, una coreografía de puta madre. Eso me asegura no tener lesiones y que vaya a fluir mejor mi cuerpo. Entrenamiento ancestral, tío. Hay que cazar, comerte los animales vivos y estar descalzo por llamas. Se supone que eso te va a fluir mejor luego. ¿Qué? ¿Quieres correr? Yo he visto a gente que se mueve como un normal y corre que flipas. ¿Por qué? Porque corre mucho. Pues es que no me jodas. Mira los jugadores de básquet, tío. Zion Williamson que salta 1 metro y anda como un pato. Si es que es lo que tiene el deporte, tío. No estás hecho para moverte del día a día. Estás hecho para saltar y para reventar cabezas. Es que